Hola, 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 hola. Bien, vamos a seguir por el siguiente tema, que en este caso es el tema del uso de las vías públicas. Bien, ya sabéis cómo va, haremos media horita, sí, lo que nos dé tiempo y lo que no lo dejamos para el próximo día. La vía, conceptos. Vía es el elemento fijo y permanente donde se desarrolla la circulación, allí por donde circulamos, físicamente. Se descompone en distintas partes, ¿vale? Es importante que las conozcáis porque os pueden preguntar y hacer preguntas derivadas, ¿eh? Plataforma, zona de carretera dedicada al uso de los vehículos. Creo que hay alguna foto donde se ve mejor incluso que aquí, ¿vale? Luego la vemos, ¿eh? Calzada, parte de la carretera dedicada a la circulación de vehículos. Vale. Carril, banda longitudinal en que pueden estar subdivididas la calzada, delimitada o no, por marcas viales longitudinales, siempre que tenga una anchura suficiente para permitir la circulación. De acuerdo. Arcén, franja blanca longitudinal, afirmada, contigua a la calzada, no destinada al uso de los vehículos. Y berma, franja longitudinal afirmada o no, comprendida entre el borde exterior del arcén y la cuneta. Vamos a ver si tenemos alguna foto donde se vea mejor, que yo creo que sí que la teníamos, ¿eh? O si no, ya la veremos más adelante. Poblado. Es el espacio que comprende edificios y en cuya vías de entrada y salida están colocadas respectivamente la señal de entrada de poblado y salida de poblado. Es decir, entre la señal de que entramos a poblado y la señal de que salimos de poblado es poblado. En caso de que no haya señal, se considera que más allá de 500 metros de la última casa estamos fuera de poblado. Bien, dentro de las vías de poblado se distinguen dos tipos: vía urbana o travesía. Vía urbana es la inmensa mayoría, travesía son las carreteras que atraviesan de punta a punta una ciudad, ¿sí? Un poblado, un pueblo, una vila, lo que sea. Esto lo dividimos en 5 tipos: autopistas, vías para automóviles, bueno, autopistas, autovías, vías para automóviles, carreteras multicarril, carreteras convencionales. Bien, autopista. Autopista. Lo primero que tenéis que saber de la autopista es que la autopista por lo general es privada. Cuando deja de ser privada, cuando se la queda al Estado al cabo de muchos años de que se ha construido, habitualmente pasa a ser una autovía. Sí, la autopista, al ser privada, puede tener peajes. Por eso hay esa barrera en medio del dibujito. Sí, como que es una carretera privada, es de nueva construcción. Una autovía acostumbra a pasar que la construimos a partir de carreteras viejas que las ampliamos. ¿Sí? Carreteras viejas que las ampliamos. En cambio, una autopista es una carretera que se ha construido desde cero. Por eso mismo en la autovía hay varias excepciones que en la autopista no. Por ejemplo, en las dos la velocidad máxima habitual es 120 y la mínima 60. En las autopistas las propiedades colindantes no tienen acceso directo a la autopista, está prohibido. Una casa que esté al lado de la autopista no puede tener acceso directo a la autopista. En las autovías sí que puede ser, pero pensad que una autovía es una carretera que ya existía, que se ha ampliado. Así que si esa casa ya tenía acceso a la carretera antigua, debe seguir teniéndolo a la autovía. ¿Sí? No tienen cruces a nivel, ni unas ni las otras. Las autovías podría llegar a ser... No los tienen, ¿eh? No los tienen. Pero hay alguna ocasión, alguna circunstancia en concreto, pero no deberían tenerlos. Consta de distintas calzadas para cada sentido de la circulación, separadas entre sí, ¿veis?
una calzada, dos calzadas perfectamente delimitadas. ¿Veis? La plataforma sería, sumando todo, o sea, toda la parte asfaltada sería la plataforma. ¿Sí? ¿Vale? La calzada serían los carriles y el arcén esto que hay fuera. ¿Vale? Esto sería la B, bueno, en este caso sería la mediana. ¿Vale? La B más lo que queda fuera, no sé si lo veis aquí un poco. ¿Vale? Pero bueno, sería lo mismo. De acuerdo. Seguimos. Vale, el acceso a una autopista o el abandono de la misma únicamente puede realizarse a través de los lugares habilitados al efecto, como son los carriles de aceleración y desaceleración o por los puestos de peaje o de control. Bien, lo que hemos dicho, las autopistas pueden tener peajes, las autovías no en ningún caso, ¿vale? Es importante diferenciarlas porque, como ya hemos dicho, la autopista es privada, así que el propietario cobra para el uso y mantenimiento y disfrute de la misma. Bien, para poder utilizar un puesto de peaje dinámico o telepeaje, los vehículos deberían estar provistos del Teletac. Teletac, o medio técnico, ya hemos hablado de él cuando hemos hablado de las señales, ¿os acordáis? De la redondita con la T, que significa obligatorio llevar Teletac, o de la cuadrada, que implica que puedes tener Teletac o puedes usar Teletac, aunque hay medios alternativos de pago en ese paso. Bien. Autovía es la carretera especialmente proyectada, construida y señalizada como tal, que tiene las siguientes características. Por favor, apagad los micrófonos. Las propiedades colindantes tienen acceso limitadas a ellas. Como ya hemos dicho, la autovía es pública. A ver. Por favor, apagad los micrófonos. Bueno, pues ya lo hago yo. Vale, como ya hemos dicho, la autovía es pública, no es privada, se construye a partir de una carretera antigua, se amplía para convertirla en autovía. Bien, así que las propiedades colindantes, como ya hemos contado antes, sí que pueden tener acceso a ellas, no tienen cruces a nivel, no constan de distintas calzadas para cada sentido de circulación separadas entre sí, salvo en puntos singulares con carácter temporal por una franja de terreno no destinada a la circulación o por otros medios. De acuerdo. Bien. En el caso de, seguimos hablando de autovía, queda prohibida la circulación por autopista o autovía de peatones, animales, vehículos de tracción animal, ciclos, ciclomotores, vehículos para personas de movilidad reducida, vehículos de movilidad personal y vehículos especiales, salvo excepciones. Algunos de estos vehículos, en el caso de que sea una autovía sin, me explico, sin alternativas, sí pueden usarlo. Me explico. Como ya hemos contado, la autovía es una carretera que se amplía, ¿no? Una vía antigua que se amplía. Bien, en los casos en que esa autovía que se ha ampliado, ¿no? Carretera que se ha ampliado y se ha convertido en autovía, no tuviera una alternativa, por ejemplo, para ir de Arenys de Munt a Arenys de Mar, ¿sí? Solo había una carretera y esa carretera la convierten en autovía. Así que la única forma que hay ahora para ir de Arenys de Munt a Arenys de Baix, ¿sí? Arenys de Mar, es por autovía. Bien, por los usuarios de Arenys de Munt y Arenys de, Baix, de Mar, para ir del uno al otro, del otro al uno, podrán ir usando la autovía por más que vayan con uno de estos vehículos, usando el arcén y solo en ese tramo donde no tienen más alternativas. Si existe una alternativa viable, no pueden ir por la autovía.
Bien. Los vehículos especiales y vehículos en régimen de transporte especial podrán circular por autopista o autovía en los siguientes casos. Cuando excedan de las masas de dimensiones establecidas en el Reglamento General de Vehículos y así se indique en la autorización complementaria de la que deben ir provistos, es decir, llevan una autorización que les permite eso, ¿sí? Cuando no excedan de dichas masas de dimensiones y con arreglo a sus características pueden desarrollar una velocidad superior a 60 km por hora en llano. Excepcionalmente, los conductores de bicicletas mayores de 14 años de edad podrán circular por los arcenes de las autovías siempre y cuando no invadan la calzada, salvo que, por razones justificadas de seguridad vial, se prohíba mediante la señalización correspondiente. Bueno, vías para automóviles. Esto ya no es autovía, ya es otra cosa, es una vía para automóviles. La vía para automóviles es todavía reservada exclusivamente a la circulación de automóviles, con una sola calzada y con limitación total de acceso a las propiedades colindantes, y señalizada como tal. Sí, vía para automóviles, señalizada con esta señal que veis aquí en la pantalla. Ya habíamos hablado de ellas, ¿eh? Bien, y llegamos a las carreteras convencionales, sí, que es toda carretera que no reúne las características propias de autopistas, autovías o vías para automóviles. Las carreteras convencionales pueden disponer de uno o más carriles de circulación para cada sentido y arcén o no, el cual puede estar pavimentado o no, y cuya anchura puede variar. Si os fijáis en las fotos, hay muchos tipos distintos de carreteras convencionales en muchos ambientes distintos. Por eso, incluso dentro de las carreteras convencionales, existen distintas categorías. Sí, las podéis encontrar pintadas en mapas o dibujadas en mapas o incluso en el mismo GPS con distintos colores, con color amarillo, verde, naranja, que significan primero, segundo o tercer nivel, dependiendo de la calidad, del número de curvas y de lo fácil que sea transitar por ella. Bien, multicarril. Son carreteras multicarril las que, sin ser autopistas o autovías, tienen al menos dos carriles destinados a la circulación para cada sentido, con separación o delimitación de los mismos, pudiendo tener accesos o cruces a nivel. Es decir, una carretera convencional que tiene más de un carril por sentido, bien delimitados, es una carretera multicarril y seguramente encontraremos esta señal al entrar. Otra cosa es una carretera que a tramos va teniendo dos carriles por un sentido, dos carriles por el otro y que se van alternando. Bien, normas generales de comportamiento en la circulación. Cosas muy básicas, que son muy fáciles de entender. Bien, los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan indebidamente la circulación ni causen peligro. Aquí es donde siempre os recuerdo. Las normas de circulación son normas de convivencia, donde distintas personas, vehículos de distintos tamaños, con maniobrabilidades distintas, con capacidades de hacer daño distintas, conviven en un mismo espacio. Sí que es importante que nos relacionemos utilizando las normas. A veces entendemos, mucha gente entiende como que para ser un buen conductor tienes que ser amable y dejar pasar a todo el mundo en todas partes. Obviamente existe el caso contrario, que es mucho más común, pero no es bien eso. El tema es cumplir las normas, es cumplir las señalizaciones. Porque si yo me paro en mitad de una carretera a ceder el paso a un peatón con un niño para ser amable y bonito con la gente, pero por la frenada que pego, si me comen 4 coches por atrás, pues hombre, a lo mejor no es lo mejor que puedo hacer. Como idea, ¿eh? Bien, los conductores deberán conducir con la diligencia y precaución necesaria para evitar todo daño propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro tanto al mismo conductor como a los demás. Vamos a ver. Queda prohibido conducir de forma negligente o temerario. ¿Qué diferencia hay entre negligente o temerario?
se entiende que lo temerario es voluntario. ¿Sí? Yo voy a 200 por hora porque me da la gana. ¿Sí? Negligentes son situaciones en que pones en peligro a gente o a ti mismo, pero que representa que lo haces de forma inconsciente o involuntaria. Bien, se me ha apagado la televisión, así que me voy a cambiar de ordenador para poder acabar. Esto en ocasiones pasa, sigo aquí, ¿eh? No os preocupéis porque no es nada grave. Creo que ya me volvéis a ver. Bien. Nada, igualmente vamos a acabar ya mismo. Debido a que afecta a la seguridad de la circulación, queda prohibido arrojar a la vía cualquier cosa. ¿Sí? Si son cosas como un cigarrillo que pueden provocar accidentes, más. Pero no significa que el resto de cosas no sean sancionables. Lo son. Todas. Queda prohibido, obviamente, entablar competiciones de velocidad en las vías de uso público, salvo que, con carácter excepcional, bueno, salvo que hayan montado una carrera, como harán ahora en Madrid, allí en la zona, no sé cómo se llama, allí donde están montando el circuito ese de Madrid, que es en medio de la ciudad. Será considerada incompatible con la obligatoria atención permanente a la conducción del uso por el conductor con el vehículo en movimiento de dispositivos tales como pantallas con acceso a Internet, monitores de televisión o reproductores de vídeo DVD. Queda prohibido manipularlos mientras se conduce y mirarlos. Se exceptúa en estos defectos el uso de monitores que están a la vista del conductor y cuya utilización sea necesaria para la visión de accesos a bajada de peatones o para la visión de vehículos como cámaras de maniobras traseras, así como el dispositivo de GPS, es decir, que sí que puedo mirar la cámara trasera o el GPS, poco más. Como norma general, queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de cascos. Ciclistas tampoco pueden llevarlos. Lo repito, ciclistas tampoco pueden llevar cascos. Cualquier persona, cualquier conductor de cualquier vehículo, y una bicicleta es un vehículo, tiene prohibido llevar cascos. No se puede usar el móvil, solo tocar el móvil ya es sancionable. Ya son 6 puntos. Es una falta muy grave y económicamente, no sé si estamos ahora en 1.000 euros. ¿Vale? Igual que está prohibido manipular el GPS mientras circulo. Lo puedo llevar puesto, pero no lo puedo manipular. Se prohíbe instalar o llevar en el vehículo inhibidores de radares o cinemómetros. Un cinemómetro o un inhibidor de radar, pues son aparatos que nos permiten evitar que nos multen. Si te pillan con uno de ellos, te cae el pelo con la sanción máxima. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. Quien haya creado sobre la vía algún obstáculo o peligro debe hacerlo desaparecer lo antes posible, adoptando, entre tanto, las medidas necesarias para que pueda ser advertido para los demás usuarios. No se consideran obstáculos en la calzada, los resaltos en los pasos para peatones y bandas transversales, siempre que cumplan la regulación establecida al efecto y garantice la seguridad. Solo un detalle, acabáis de ver los baches estos artificiales, los pequeñitos, habitualmente son legales. ¿Esos que están hechos de cemento y son más largos? ¿Sí? ¿Que entendéis de lo que hablo? Esos habitualmente tienen una normativa muy estricta y a poco que se pasen están prohibidos.
Así que si tenéis alguno que os molesta mucho a menudo, denunciadlo o quejaros que muchas veces los acaban quitando. Sentido de la circulación. Bien, hoy creo que nos vamos a quedar aquí, seguiremos el próximo día, ¿vale? Aún queda bastante temario en castellano. Seguiremos trabajando. Trabajad mucho. Adiós.